El domingo pasado vimos una buena mirada a Cristo. Ese mensaje enfatizaba el impacto que tiene de mirar a Cristo como la persona que es y no como la persona que creció juntamente con nosotros, el caso de los hermanos de Jesús, que la familiaridad que ellos tenían les impedía, les era obstáculo para poder ver que el hermano mayor de ellos es nada más y nada menos que el Señor de los cielos, el creador de las estrellas, de todas las cosas. Vimos cómo lo más importante en la vida es encontrar ¿qué es lo que significa creer en Jesús? Y no simplemente quedarnos con las obras y las palabras que ha hablado nuestro Señor, pero conocer a la persona, que Él es el Cristo, y este es el propósito que escribe Juan el apóstol, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios en relación a su Padre. Vimos también las causas de la incredulidad, cómo son manifestadas cuando la luz alumbra y la incredulidad sobresale. Y estos hombres, a pesar de que conocían a Cristo que hacía milagros, que llamaba la atención de multitudes, ellos no creían en Él. Versículo 5 así lo dice. Hoy vamos a continuar con esta escena que nos presenta el apóstol, los versículos 6 al 9, y voy a leerlos para de ahí entonces partir con la exposición de hoy. Juan capítulo 7, versículos 6 al 9. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Nuestro Señor Jesucristo en este intercambio de palabras con sus hermanos por la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, ellos con la idea de que Jesucristo necesitaba estar ahí de primera para que todo el mundo conociera quién es Él, le hacen la idea, o más bien le sugieren con la idea de que Él vaya allá a hacer esto precisamente, pero Jesucristo le dijo que no. Y aquí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: mi tiempo aún no ha llegado. Y ahí va a estar nuestro enfoque de este mensaje. Mi tiempo, en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado. Vamos a ver claramente aquí un intercambio de el tiempo de Jesús y el tiempo del mundo. El tiempo de Jesús y el tiempo de todo lo demás. Vamos a ver tres características del tiempo. Vamos a estar hablando acerca del tiempo y vamos a ver tres características del tiempo para que manejemos seriamente el tiempo para la gloria de Dios. Y en primer lugar vamos a ver el tiempo definido. Vamos a ver una perspectiva única sobre cómo organizar, priorizar nuestras actividades diarias, guiado por la sabiduría que nos da Dios por medio de su palabra. Dice
el predicador Salomón en Eclesiastés 3, 1 al 2, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y la lista continúa. Más adelante el predicador nos da a entender que todo esto es necesario para la producción de cada día que trae su propio tiempo. Ahora, imagínese usted que en un solo día tuviera que hacer todo lo que tiene que hacer en toda la vida. Que no hubiera tal distinción de tiempo. Tuviéramos un día para nacer, un día, ese mismo día morir, ese mismo día hacer todas las cosas que necesitamos hacer, que todo el trabajo que tuvieras que hacer, lo hicieras en un solo día. Ahora piensa que Dios ha dado su tiempo para cada cosa dividiendo por días. Nos ha dado diferentes días y una separación de cada día, porque cada día trae su propio afán. Salomón cierra este pensamiento del tiempo con la declaración de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hablando del tiempo, Salomón se separa del tiempo para hablar de la eternidad, algo que está completamente fuera del tiempo. Y ha dicho en sus palabras que Dios ha puesto esto en el corazón del hombre, que cada ser humano tiene un sentido, una inclinación a lo que es la eternidad, y se pregunta qué será. A pesar de que vivimos en un tiempo definido, entendemos que existe otro tiempo el cual no conocemos, pero sabemos que está ahí, que se llama la eternidad. Solo Dios ha hecho esto. Cada uno recibe la misma cantidad de tiempo durante cada día. 24 horas. Usted no recibe menos, usted no recibe más. Desde el más rico hasta el más pobre, del más joven al más anciano, no hace distinción de persona en absoluto. Mas, sin embargo, cada quien tiene un sentido de eternidad. Un tiempo donde estaremos fuera del dominio del tiempo, en un estado eterno. Ese es el mismo que nos pone a pensar de cruzar de esta vida a la próxima vida, de pasar de estar vivos a estar muertos. Somos como peces nadando en un océano lleno de tiempo. Estamos mojados de tiempo. Es lo único que conocemos. Mas, sin embargo, tenemos un sentido de que hay algo más allá de este tiempo. En este pasaje nos lleva a contemplar el tiempo definido de nuestra experiencia al tiempo soberano del Señor Jesús. Dice el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Para cada hecho y acción del Señor, no solo para su muerte en la cruz, hay un momento concreto, un tiempo definido, y este ha sido predeterminado desde antes del tiempo. Escuche las palabras del apóstol Pedro, que nos habla en el capítulo 2 de Hechos,
cuando habla acerca de cómo Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice, ustedes, los judíos, les prendisteis y le matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios lo predeterminó, Dios lo anticipó antes que fuera el tiempo. Pero un día, una hora, el Hijo de Dios fue entregado para ser arrestado, maltratado y asesinado, pero esto ya había sido determinado y anticipado. En otras palabras, ya había sido definido de parte de Dios. Jesús está en total armonía con el tiempo definido de Dios. Solo va a tomar tiempo para hacer una cosa u otra que lleva a cabo lo que Dios ya ha determinado. Y ese es el tiempo definido. Así que dice, mi tiempo aún no ha llegado para ir a esa fiesta, para ser arrestado. Y Jesús lo sabe muy bien. La propuesta de sus hermanos no va a influenciar la decisión de nuestro Señor, así como cuando le avisaron de Lázaro. Dice la Biblia que ¿qué hizo Lázaro? Corrió porque le dijeron que Lázaro estaba muy enfermo y que iba a morir. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Correr para sanarlo? No. Dijo, sino que se quedó 2 días más para llegar cuando ya había fallecido 4 días. Dice la historia en la palabra de Dios que ellos salieron, los que le estaban esperando, los que estaban llorando a Lázaro, y salieron al encuentro para recibirle a Cristo, pero también para reclamarle. En cierta manera, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Mas, sin embargo, Jesucristo optó de su voluntad tomar 2 días extra. Para los incrédulos hermanos de Jesús, cualquier tiempo es bueno. Ellos no están conscientes del reloj del consejo de Dios eterno. Ellos viven sus vidas sin considerar los tiempos de Dios. Usan el tiempo para ellos mismos, para sus agendas, para lo que les favorece, para sus placeres. Es lo más personal que tienen, es el tiempo. Es lo que está demostrando Jesús a sus hermanos. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Oh hermano y hermana, no seamos como los incrédulos que no tienen consideración de lo eterno, que siempre están prestos para hacer según sus placeres, según sus codicias, que hacen sus planes completamente inconscientes al consejo de Dios. ¿Cómo viviremos para la gloria de Dios si somos desviados y fácilmente distraídos por cualquier cosa? Dios nos ha dado 6 días para trabajar y hacer todas nuestras cosas. Y cada día trae su tiempo de restauración. Todos dormimos cada día. Tenemos unas horas para dormir. Descansamos. Cada día Dios nos repone en su diseño para que estemos prestos al próximo día poder continuar con nuestra labor.
Así que cada día trae su propio afán. Y nos ha dado el día del Señor con el propósito de que nos refresquemos espiritualmente cada semana, separando así una semana de la otra. Este es el mandato que ha hecho Dios en los mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un tiempo que necesitamos, que ya ha sido predeterminado, que ya ha sido definido. Debemos de mantener ese día apartado para los asuntos del Señor. No seamos como los incrédulos, que para ellos les favorece hacer 1001 cosas afanados en el día del Señor. Vivamos conscientemente que para todo Dios ya ha definido un tiempo y debemos estar buscando esos tiempos para favorecer no a nosotros mismos, no a nuestras agendas, no a nuestras codicias, sino el reino de Dios y su justicia, su honra, su gloria, estar pendiente de aquellos que Dios nos ha puesto en el camino para llevar este glorioso evangelio, para que vean esos pies hermosos y digan: verdaderamente escuchamos paz en ese mensaje y ya no estamos escuchando juicio, sino que estamos escuchando que Dios ha revelado por medio de su palabra este glorioso y poderoso evangelio, y podemos ver que ahí es donde está el tiempo definido de parte de Dios. Viendo que el tiempo soberano de Dios ya ha sido definido, movámonos a cómo aprovechamos el tiempo. ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo valoramos el tiempo que tenemos para ver la importancia de las cosas como son y reconocer y aprovechar los momentos que Dios nos ha dado para actuar conforme al llamado que Dios nos ha hecho por medio de Cristo Jesús? Cada día presenta oportunidades únicas. No todas las acciones son igualmente importantes. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre qué actividades deben de tener más prioridad en nuestro día a día. Dice el versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Cómo aprovecha Jesús el tiempo? Según el versículo 7, haciendo una distinción entre los que el mundo aborrece y los que no. Los que el mundo no aborrece, esto es de los incrédulos que son partes del mismo sistema del mundo. Pertenecen al mundo, son parte del mundo, tienen sus conciencias cauterizadas según el mundo, por tanto, ellos no enfrentan ningún problema en este sentido que está hablando nuestro Señor. Más adelante dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, no habría ningún problema. El problema es cuando testificas en contra del mundo. Cuando testificas y predicas y vives tu vida en una forma que es diferente al mundo. El mundo no tiene problema con los incrédulos
por lo que digan o hagan. De todos modos están sirviendo a sus placeres. Ellos no representan una amenaza ninguna. Solamente que la condenación permanece en ellos. Si el Evangelio no interrumpe sus vidas, serán puestos a ser arrebatados por la ira de Dios en el día del juicio. Ellos están aprovechando su tiempo. ¿De qué manera? Llenando sus graneros, buscando y codiciando las riquezas de este mundo. Pero en realidad, ¿eso es aprovechar el tiempo? En realidad, ¿qué valor tiene aprovechar el tiempo de esa manera? Cuando al final de la vida se oirán estas palabras: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El mundo sí aborrece lo que se opone a él. En este caso se opone a Jesús por medio de la religión que controla esa región en ese momento. Por medio del pecado de la envidia, por medio de celos y de orgullo. Por eso dice: mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El tiempo aprovechado de Jesús provoca que el mundo, el sistema del mundo, le aborrezca de tal manera que lo lleve a la cruz. Se opone a Jesús por medio de la religión. Se opone a Jesús por medio de aquellas cosas que Jesucristo está enseñando. Jesús aprovecha el tiempo para desenmascarar el pecado. Y por esta razón, el mundo le aborrece. Volvemos a la predicación del domingo pasado, cuando se predica a un Cristo sin relación al pecado. La gente no está conociendo al verdadero Cristo. El Cristo de las Escrituras predica en contra del pecado. Vamos a leerlo. Dice que Él testifica que sus obras son malas. Y la luz, dice en capítulo 3, que la luz vino a los hombres, pero los hombres aborrecieron la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Esta es la realidad del mundo. Mas el Señor no se distrae con el tiempo, sino que es intencional, aprovechando el tiempo para llevar al pecador al arrepentimiento, a ser reconciliado con Dios. La soberanía de Dios nunca duerme. Dios, dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Juan, versículo 17, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Están constantemente trabajando, obrando, llevando a cabo sus propósitos en la misión de Cristo aquí en la tierra. Después de haber sanado a muchos, al otro día lo buscaban para que siguiera toda esta exhibición de poder, de señales, de milagros. Pero dice tanto Marcos como Lucas, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4, que es necesario que también
a otras ciudades, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo, a pesar de que era buscado, después de un día de haber hecho muchísimos milagros, al otro día lo están buscando, Él está orando y decide no regresar a donde estaba la multitud. Decide no regresar a donde ya lo quieren, lo están esperando. No, Él dice, me tengo que ir a otra ciudad. ¿Por qué? Porque este es el tiempo aprovechado. De esta manera voy a alcanzar a otras ciudades. Tengo que seguir. Por esta razón fue odiado hasta la muerte, mas nos dejó dicho, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué realidad tan verdadera? En el mundo tendréis aflicción. Si usted confiesa a Cristo Jesús y verdaderamente cree que Él es su Señor, y usted ha determinado seguirle, tomando su cruz y siguiéndole a Él, usted va a tener aflicción. Usted va a ser enfrentado y confrontado con cosas que ni se imaginaba poder pasar o poder tener. Pero eso es lo glorioso del cristianismo. Porque si no estamos pasando por aflicciones, si no estamos pasando por estas cosas, ¿de qué forma nos estamos pareciendo a Cristo? ¿De qué forma y de qué manera estamos testificando que las obras del mundo son malas? Jesucristo ha dicho, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa, y eso es lo que debe de, como dice Santiago, de llenarnos de gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas, porque sabemos que es el Señor llevándonos ahí y con la prueba dándonos la fuerza para vencer, porque Él ha vencido. ¿De qué maneras estás malgastando tu tiempo como los incrédulos? ¿Qué afanes de la vida te consumen la mayoría del tiempo? Estas preguntas son para ustedes, son para mí. ¿Qué cosas no has querido rendir a Dios para ser intencional en tu llamado a ser embajador de Cristo aquí en la tierra? Para reconciliar a otros en el perdón de Dios por medio de Cristo. Dios no perdona aparte de Cristo. Siempre que hablemos del perdón de Dios, insertamos a Cristo. No hay perdón aparte de Cristo. La justicia de Dios, la santidad, no va a ocurrir una tragedia a la santidad de Dios y a la justicia de Dios, al menos que esté pasando por el filtro de la cruz de nuestro Señor. ¿Cómo sería tu vida más aprovechada, últimamente más feliz, porque estás disfrutando a Dios en vez de buscar los placeres de este mundo que ya te aborrece? ¿Por qué regresas al agua
que está escasa, que está enlodada, que está estancada, cuando Cristo te ofrece agua viva de manantial que fluye día tras día y nunca se termina. ¿Estamos usando nuestras horas de manera intencional? Usted y yo recibimos las mismas horas, ya lo dije. La pregunta es cómo manejamos ese uso de tiempo. ¿Estamos siendo intencionales? Iglesia, ¿nos estamos preparando para venir a celebrar un servicio en el día del Señor? ¿O estamos llegando así como que la hice hoy? De verdad hay una conciencia en nuestro corazón que nos dice, necesito prepararme para llegar con mis hermanos y recibirlos y amarlos y orar juntamente con ellos. Este pasaje de Juan capítulo 7 nos invita a evaluar nuestras prioridades y acciones diarias en búsqueda de la gloria de nuestro Señor. Y por último veamos el tiempo seguro. Los versículos 8 y 9 dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Necesitamos alinear nuestras agendas con los planes de Dios. Que sea el reino de Dios primero y su justicia. Que tengamos un compromiso con el tiempo que sea equivalente a tener un compromiso con el Señor Jesucristo. Un compromiso con el tiempo implica disciplina y dedicación. Valorar el tiempo y reconocer las oportunidades y priorizar nuestras acciones. También honramos a nuestro Dios en cada decisión que tomamos cada día. Versículo 8 dice que Jesucristo no va a subir a la fiesta y da una explicación de por qué no va a subir. Y el versículo 9 dice que se quedó, enseñando así una congruencia entre lo que dice y hace. Pablo, hablando acerca de los dones en Romanos capítulo 12, dice que los pongamos en práctica. Me interesó este pasaje, lo estuvimos leyendo hace poco, los que están siguiendo los 3 capítulos por día. El de profecía con fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. O sea, poniéndolo en práctica. Tienes ese don, ponlo en práctica. Versículo más adelante, el 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. Diligentes. También nos dice Pablo en Filipenses capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, escuche muy bien esto, si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, vamos a decirlo de otra manera, si quedo vivo, la iglesia del Señor va a ser prosperada, entonces no sé qué escoger.
sé que si muero voy a estar con el Señor y eso es totalmente ganancia. Pero ¿y si quedo vivo y Dios me usa para el crecimiento de su reino aquí en la tierra, para el propósito del beneficio de la obra del Señor? Él dice, entonces no sé qué escoger, porque para ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario, no por causa de mí, sino por causa de vosotros. Pablo, igual que Cristo, están resueltos en cómo van a usar su tiempo. El tiempo que tienen seguro en la carne, lo van a aprovechar para la obra, para el beneficio de la obra. ¿Cómo? Utilizando los dones que Dios ya les ha dado para el propósito de la edificación de los santos, usándolos con diligencia, no siendo perezosos, sino con diligencia, para el propósito de que cada uno sea hallado irreprensible delante de Dios. Eso es glorioso. Eso no es un trabajo del pastor, ese es el trabajo de la iglesia. Que cada uno sea hallado irreprensible en el día del Señor. Pensemos en esto. Nuestro Señor Jesucristo empleó 3 años y medio con los discípulos. Y me dio curiosidad con eso porque como que 3 años y medio no suena como mucho. Pero cuando hacemos la multiplicación son más de 1200 días juntos. ...24 horas al día. No voy a hacer la multiplicación porque son números muy grandes. El punto es, son más de 1200 días que pasaron juntos. Quiero preguntarte, iglesia, ¿qué tipo de compromiso tienes con el Señor cuando solo empleas 2 horas a la semana para estar con Él o estar con su pueblo? 2 horas a la semana. ¿Qué tipo de compromiso habla eso de ti? Tener compromiso con el Señor es tener un serio compromiso con el tiempo. ¿Cómo voy a usar el tiempo? Esto implica disciplina y dedicación, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, que seamos íntegros con el uso de tiempo. Por eso Jesús dijo, yo no subo ahora, y se quedó en Galilea. En conclusión, no nos dejemos entretener ni distraer con lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos no provienen del Padre. Más bien dejémonos intrigar por la belleza del amor de Dios al haber enviado su Hijo. Dejémonos intrigar por la majestad del soberano Señor, quien es soberano de los tiempos ya definidos. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo videos en TikTok y en YouTube
y en Facebook en comparación en el tiempo que podríamos pasar en su palabra y meditando en las grandezas de su nombre? ¿Cuán distraídos estamos con el tiempo y el uso del tiempo? Hoy te invito a analizarte, a medir tu tiempo para ver si verdaderamente estás siendo óptimo con el tiempo. Como dijo Moisés en el salmo que leyó nuestro hermano Brandon, Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos días vivimos que ni siquiera nos damos cuenta cómo están corriendo esos días? Jesucristo nos enseña en este pasaje a estar definidos con el tiempo. Y a pesar de su relación con sus hermanos, Él fue manso de la manera que respondió a sus hermanos, dejándoles saber, ustedes se pueden ir, yo no voy. Ustedes tienen tiempo como ustedes lo van a usar o lo van a gastar. Mi tiempo, iglesia, nuestro tiempo ya está definido. Aprovechémoslo. Efesios 5:16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿De qué manera? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar o redimir significa comprarlo de nuevo, recuperar su posesión, entender cuán valioso es el tiempo. El tiempo es un regalo de Dios y ninguno de nosotros sabe qué cantidad de tiempo nos corresponde. Solo Dios. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene cada uno de nosotros en esta tierra para tomar decisiones que tendrán un impacto en la eternidad. Cuando Dios dice que debemos redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo, quiere que vivamos en constante conciencia del tic-tac, no de los videos, sino del reloj del consejo de Dios. Que aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos en vez de desperdiciar nuestros días en actividades que no tienen fruto. Creer es el mensaje del Evangelio de Juan. Es creer en Jesús, que Él es soberano sobre el tiempo, que cuando no parece, cuando nosotros lo necesitamos, cuando no ha contestado o se ha demorado, Él sigue siendo soberano y sabe muy bien cuándo va a aparecer. No es cuando digan los hermanos de Cristo, es cuando ya está definido su tiempo. Él sigue siendo Señor y sabe muy bien lo que hace y lo que va a hacer para que cada uno de nosotros seamos cabales y perfectos. Sepamos esperar en Él con paciencia y verdad, con paciencia y paz, reconociendo que el que prometió no es falso, es verdadero para cumplir todo lo que ha dicho. Que no seamos distraídos con la era moderna
de estar conectados a un mundo tecnológico mientras vemos a nuestro hermano pasando trabajos, pasando dificultades o requiriendo de una conversación que le dé aliento. No seamos atrapados en los deseos de este mundo, sino que vivamos cada día según los tiempos que ha determinado Dios, para que corramos hacia Él, donde Él te espera con una cita celestial para ayudar a alguien que quizás no entiende el Evangelio, y en ese momento tú puedas ser instrumento para podérselo enseñar. Cristo es nuestra libertad. Cristo nos ha dado libertad para el uso de nuestro tiempo y nos ha colocado en esta su tierra, en este su mundo, en esta su posesión para llevar a cabo sus propósitos por medio de la iglesia. Iglesia, aprovechemos el tiempo. Entendamos que nuestras vidas le pertenecen a Él, que rindamos nuestras cuentas ante Él, que ningún poder, ningún afán nos podrá arrebatar de sus manos gloriosas. Manejemos bien el tiempo con esta seguridad de salvación que tenemos solamente en Jesús. Gracias, Dios, que nos ha dado tu bendita palabra. Nos ha dado una exhortación práctica para llevar a cabo nuestras vidas diarias. Dios, quita de nosotros toda incredulidad y pone un corazón que verdaderamente sea de carne y quiera hacer tu voluntad. Rompe, Dios, todo orgullo y llénanos de tu luz, de tu paz y de tu amor. Gracias, Dios. Enséñanos a que cada día podamos valorizar el tiempo y medirlo para tus propósitos. En Cristo Jesús.